no tiene un margen como para confrontar políticamente con el proyecto que encabeza la presidenta, porque perdería. O están con los grupos económicos y mediáticos concentrados que conspiran contra los intereses del pueblo argentino, o están, o estamos con este proyecto político que ha transformado la Argentina. A mí Scioli no me representa, en absoluto. Quiero escuchar a los hombres y mujeres de mi espacio político, a los hombres y mujeres del resto de los espacios políticos hablar de estas cosas, no de pavadas, ni haciendo pantomimas. Los necesito largando ideas a todos. La fórmula que encabeza Daniel Scioli es una fórmula que va a seguir caminando por el camino construido desde el 2013 en adelante. Una fórmula muy interesante, muy contenedora. Hoy Scioli Daniel es una fórmula formidable. Hasta que enderecemos el gasto público, no sigamos cometiendo atrocidades como gastar 4 a 5 millones de pesos por día para sostener aerolíneas argentinas cuando lo sostenían los españoles. Pero jamás lo hubiese estatizado. No, ¿qué harías? Privatizarla, obviamente. Aerolíneas Argentinas seguirá siendo estatal, pero bien administrada. Un 10% de los trabajadores argentinos pagan impuesto a la ganancia. Si te querés, te paso la lista de los nombres, los 11 millones de trabajadores, y te paso la lista del 1.000.000 de trabajadores, 900 y pico mil, que pagan impuesto a la ganancia. Era un chiste, digamos, somos porteños, estamos charlando. Somos argentinos, puedo decir eso. No quiere decir que el ministro anunció que va a revelar y perseguir a la gente que paga un impuesto. Si un tipo tiene un inmueble desocupado y no lo alquila, cobrémosle un impuesto, así lo vuelca al mercado y eso baja. Y hoy anuncian, Kicillof dice que va a poner un impuesto a los inmuebles no alquilados. Lo quiero desmentir porque la verdad que es una taradez, no lo dije. Y esa es la verdadera victoria, la del trabajo, la de la industria nacional, la de la producción, la ciencia y la tecnología, en definitiva la victoria de la familia, de la educación, la gran victoria argentina. Hacia eso vamos. Muchísimas gracias. Muy bien, Beatriz Arlo, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Y es así, como dijo Mujica, un día te digo una cosa, mañana te digo otra, ¿no? ¿Así es la política argentina hoy? Sí, bueno, yo creo que un picado como este es terrible, difícil de soportar, pero digamos sin hacer un montaje. Uno dice, viéndola en continuado, sin montaje, sin edición, viéndola en continuado, estamos en uno de los momentos más bajos, en las campañas electorales más banales, y se podrían dar miles de explicaciones, que bueno, que se vive un momento pospolítico, que la gente está desinteresada de lo político, que los partidos están en crisis, que los partidos no interpelan a la gente. Se pueden empezar a dar las explicaciones que se han dado en los últimos 15 años o 20 años, no es una novedad. La cuestión es que los políticos actúan como si eso fuera algo que así debe ser. Claro. Es decir, se adecúan a eso. ¿Hay crisis de la política? Ah, bueno, hay crisis de la política. Entonces, bailamos como Freddie Mercury, decimos hoy una cosa y mañana es la otra, dado que no va a haber ninguna memoria programática en ningún votante. Le decimos a los votantes vecinos, estos políticos que se llaman a sí mismos republicanos, y le dicen a los votantes vecinos, me hacen gracia la palabra con que se designa, con que un republicano designa al votante es ciudadano, no vecino. Vecino era en 1810, antes que la república pudiera ser fundada en este país. Pero entonces se dice cualquier cosa. Es decir, Macri puede decir una cosa hoy, la otra mañana, y dejar más o menos pata para arriba a la línea final de los que estaban bailando, porque se oyó un no en el medio de esos aplausos, se oyó un no de alguien que no estaba preparado para el viraje. Pero en realidad lo que se hace es nombrar siempre problemas diciendo que el otro no nos encara. Entonces yo digo, bueno, aquí no se está encarando el problema de la educación, y el otro me contesta, ni tampoco se está encarando el problema de la salud. Y el tercero dice, pero se está olvidando el problema del medio ambiente. Aunque en realidad el problema del medio ambiente no lo menciona nadie. Tenemos gravísimos problemas de medio ambiente con resoluciones de la Corte Suprema, y nadie los está mencionando. O sea que, bueno, van a tener los políticos las elecciones que se han buscado. Han buscado unas elecciones sin política, han buscado unas elecciones sin la menor idea, no es sin grandes ideas. Claro. No se va a elecciones con volúmenes de Voltaire ni de Rousseau, pero han buscado tener elecciones sin la menor idea en discusión. Bueno, esa es la que tendrán.
¿Qué pasa con la ciudadanía? ¿La ciudadanía es corresponsable de esto? ¿Tenemos algún rol, un déficit? ¿Favorecemos? ¿Cómo nos ubicamos frente a esto? ¿Somos sujetos pasivos? Yo creo que es difícil hablar en conjunto de la ciudadanía. Hay minorías activas que están activamente interesadas en la política y que son muy críticas o muy militantes. Es decir, muy críticas del kirchnerismo o muy militantes del kirchnerismo, muy críticas del macrismo, o también hay minorías activas militantes del macrismo, gente que viene de las ONG, etcétera, que se ha ido sumando a ese partido que parece más bien un club de amigos que un partido, pero que cuando llega el momento de la verdad, Macri tiene un puño de hierro, digamos. O sea que no se puede hablar en general. Hay minorías activas, hay minorías que intervienen en la escena política, que son las que están mirando este programa y el próximo, y las que leen los diarios, ya sea en internet o sobre papel, básicamente en las páginas web, y las que de alguna manera están en el día a día. Esas minorías de todas maneras tienen un conocimiento sesgado de la política porque los políticos no son buenos comunicadores para esas minorías. Vienen a TN a las 10 de la noche a hablar con usted y hablan como si estuvieran hablando en un programa de living de las 5 de la tarde. Entonces, en este programa son las minorías activas las que deben ser interpeladas por un político. No puede ser que un político venga acá a perder el tiempo, el suyo y el mío y el de otros, el de yo como audiencia, hablando como si estuviera un programa de living, diciendo, bueno, la familia es muy importante y la tecnología también, como dijo recién Scioli, debe ser que todo se resume en el celular. Familia más tecnología quiere decir celular, digo para Scioli. Entonces, los políticos también colaboran a ese proceso de despolitización, porque confunden incluso los propios espacios donde se podría hablar de política con fundamento, donde se podría exponer programáticamente. ¿Eso es casual o causal? Yo creo que casual no hay nada, en ninguna sociedad hay nada que sea casual. Viene de sucesivas crisis, y es cierto que la Argentina, los grandes partidos argentinos han pasado por sucesivas crisis. El radicalismo se ha explotado en Cambiemos y en otros núcleos. Los que fueron responsables de esta explosión, bueno, verán dentro de 5 años o 4 o 5 meses si convino la explosión, pero el radicalismo terminó de explotar. ¿El justicialismo? No. Porque el justicialismo sigue siendo hoy en la Argentina el único partido territorial. Antes lo era junto con el radicalismo. Ahora es el único partido completamente territorial, pero que está formado de cada pueblo un paisano. Es decir, cómo se combina Maurice Clos con Urtubey y Urtubey con Gioja, con administraciones completamente diferentes. Bueno, eso es de cada pueblo un paisano. Cómo se combinan ciertos sectores progresistas del justicialismo con la enseñanza religiosa en Salta, que fue implantada por Urtubey. Efectivamente, es un partido lleno de contradicciones. Y después hay partidos menores que son más programáticos. Incluso uno puede decir, la organización que está armando Massa, que empezó como cualquierismo total, se ha ido volviendo más programática. Hay algunos puntos que Massa ha ido aclarando son de carácter más programático. Y cuando yo digo programático no estoy pensando en un libro de 500 páginas. Digo, ¿qué va a pasar con las jubilaciones? ¿Qué va a pasar con el ANSES? Eso es programático. No estoy diciendo que hay que leer una especie de Grundrisse sobre lo que va a ser la Argentina en los próximos 50 años. Sino que hay que hacer propuestas que sean al mismo tiempo comprensibles y que tengan un fundamento, ya sea económico, ya sea educativo, ya sea de salud pública, que tengan un fundamento que la política ayude a traducirlo para los ciudadanos. Beatriz, ¿cómo imagina este desafío que tiene el país? El país tiene 20 y pico % de pobres. Gente, hoy, inclusive Mariana Galmarini, hoy es un tema a veces de discusión del cual en general habla el que tiene menos posibilidades de ganar, cómo manejar este tema de los planes sociales, que ha generado una cultura, a propósito de una necesidad real, de la explotación política, muchos del no trabajo y demás. ¿Cómo imagina la real posibilidad de emerger de esto, del cual depende el tipo de país que vayamos a poder construir, ¿no? Yo no tengo posibilidades técnicas de imaginar eso. Yo lo que diría es que debemos dejar de repetir algunos lugares comunes. Dígame.
Un lugar común que yo creo que deberíamos dejar de repetir es que la educación crea igualdad de oportunidades. En este país lo que la educación hace es distribuir desigualdad. Absolutamente. La educación es un molino de distribución de desigualdades. Entonces, por lo menos, para dar un paso adelante, es dejar de repetir ese lugar común. ¿Qué los dicen los técnicos de educación? ¿Qué lo dicen los políticos? Que está en el lugar común de la gente porque fue una experiencia histórica de la Argentina. Que se perdió. Porque cuando llegaron nuestros abuelos, la educación efectivamente repartía cierta igualdad de oportunidades. Sabe que coincido tanto con lo que usted dice y valoro su valentía de decirlo, ¿no? Porque hoy la educación recicla la desigualdad. Desigualdad la recicla y la acentúa. La acentúa año a año. Tenemos educaciones de varios pisos y hay desde educaciones de privilegio, que no digo que sean las mejores, pero las hay, hasta educaciones de villa miseria, que no mandan a esos chicos sino a reproducir su propia pobreza. Eso los políticos tienen que tener la valentía de decirlo. Tienen que tener la valentía de plantear, me parece a mí, un nuevo contrato entre los trabajadores del Estado, el Estado y los usuarios. Esa es una tarea por delante, una tarea que va a llevar mucho tiempo. Pero nosotros tenemos que sentar a los trabajadores de la salud, tenemos que sentar a los maestros para plantear un nuevo contrato. No, las cosas como están no pueden seguir. El Estado no es tratado como una empresa capitalista. El Estado es tratado mucho peor que una empresa capitalista. Y el Estado trata a sus trabajadores también peor que una empresa capitalista. O sea que es de ida y de vuelta. Entonces hay que firmar ese nuevo pacto. Tenemos un pacto muy viejo que se empezó cuando empezó la administración pública a fines del 19, que se consolidó con el justicialismo, que se averió durante las dictaduras. Es necesario plantear un nuevo pacto. Es una tarea larga esa, es una tarea de discusión con los sindicatos, es una tarea donde los usuarios de la salud, donde los responsables de educación tienen que estar incorporados, pero que es indispensable. La tercera cuestión que a mí me parece es que hay que replantear el federalismo argentino. Estamos fuera de la Constitución porque no tenemos ley de coparticipación federal. O sea, el presidente de la República, sentado frente a la Plaza de Mayo, no está sentado frente a la Plaza de Mayo, está sentado frente al monumento a Juana Azurduy, sentado frente al monumento a Juana Azurduy, y que Dios tenga en la gloria a Colón, con una lapicera decide la forma del federalismo argentino. Esto no puede seguir siendo. No puede seguir siendo porque la primera provincia que padece es la provincia de Buenos Aires. Es la provincia de Buenos Aires, que es el lugar donde van los migrantes de todo el país, o sea que los problemas de la provincia de Buenos Aires son una cuestión federal. Entonces, este es el otro pacto que los argentinos tienen que volver a firmar. Firmamos en 1853 un pacto federal. Claro. Lo fuimos modificando y cambiando durante todo un siglo. Bueno, hay que volver a firmar un pacto federal y la necesidad de esto lo marca la falta que está cometiendo la Argentina respecto de su propia Constitución porque no ha aprobado una ley de coparticipación federal. ¿Cómo imagina el futuro después del 10 de diciembre? Gane quien ganare. Muy trabajoso, muy similar gane quien gane. Muy similar gane quien gane. Gane Scioli o gane Macri o gane algún otro variante que me parece difícil, la de Massa, pero gane Scioli o gane Macri. Me parece que ambos son, a mi juicio, ideológicamente muy parecidos, en lo que son ideologías constitutivas, yo diría culturalmente muy parecidos, no culturalmente en la cultura de la música y las artes, sino como forma mental. Tiene una forma mental muy parecida. Como decía Fontevecchia en un artículo hace un domingo, ambos vienen son hijos de empresarios, tienen la misma experiencia de vida, etc. Pero además de ser culturalmente muy parecidos, yo creo que son ideológicamente, ocupan un centro muy poco arriesgado, ninguno de los dos son políticos arriesgados, muy poco arriesgado, un centro que va a lo seguro. Quizás eso, digamos, a todo el mundo le caiga un poco mejor porque ir a lo seguro, sea Scioli o sea Macri, frente a la agitación permanente, el símil de agitación permanente que ha puesto Cristina Kirchner en estos años, quizás la gente se tranquilice un poco, pero yo veo que va a ser muy difícil y no veo diferencias dramáticas en las soluciones. Macri seguramente va a estar más tirado a la derecha y Scioli seguramente va a ser más un populista.
pero no veo diferencias dramáticas, digamos. Beatriz, gracias por su claridad. Gracias a ustedes. Y por ponernos frente a lo que son las raíces de las realidades argentinas, ninguna de las cuales está en la campaña. Muchas gracias.